hora del centro, y que desde luego estamos transmitiendo en vivo. Por lo tanto, cuando salgamos al break, no se vayan a desconectar, nos volvemos a conectar regresando del break. Pero insisto, ahorita abrimos un espacio para leer sus preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a leer algunas preguntas, mis estimados amigos, ¿de acuerdo? Y empezamos con la primera, dice Lía Silva, dice, contador, ¿puede platicar sobre IVA acreditable y el outsourcing que salió en la resolución miscelánea del 29 de diciembre? Gracias. Bueno, les comento, mi estimada Lía Silva, con mucho gusto. Hoy, en materia de outsourcing, nada más doy un preámbulo y voy a tu pregunta, Doy un pequeño preámbulo. En materia de outsourcing, mal entendido, porque el concepto que aplica se llama subcontratación laboral, que está plasmada de los artículos 15 letra A al 15 letra D de la Ley Federal del Trabajo, ¿de acuerdo? En donde se dan ciertos requisitos y uno de ellos que no puedes tener el 100% del outsourcing, ¿queda claro? Bueno, dicho eso como primer elemento, sigue vigente en materia de IVA, en atención al artículo 1, letra A, fracción cuarta, la retención, ¿de acuerdo?, del 6% del IVA, ¿de acuerdo?, derivado de la contraprestación que se pague. Eso sigue vigente. Ahora, ¿por qué lo menciono esto? Porque de acuerdo al artículo 5, fracción cuarta de la ley del IVA, si tú, por ejemplo, eres el cliente de la prestadora de servicio, ese 6% que tú retienes no lo puedes acreditar hasta en tanto no lo pagues. ¿Sí queda claro? Y el último comentario es precisamente que en base a la razón de negocios que sigue teniendo reforma para este año y cumpliendo los requisitos del 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, acreditando que el gasto sea estrictamente indispensable, que tenga razón de negocios, que se pague con el sistema financiero, que esté debidamente registrado en contabilidad, que cuentes con CFDI, que el IVA venga desglosado de forma expresa y por separado, etcétera. El IVA sí se puede acreditar, pero con esas consideraciones, mi querida Lía. Y si quieres abundar más en el tema, y permítanme el comentario, en este mes de enero vamos a dar un curso de las reglas más importantes de la resolución miscelánea, desde luego. Seguimos con otra pregunta, dice Ricardo Ochoa, dice, maestro, me encanta su forma de pensar acerca del civismo fiscal. Yo vivo en Puebla y me gustaría trabajar para usted, aunque no me pague, dice, no me importa, pero me doy por bien servido. El aprendizaje que me lleve de usted, podría contactarlo y me da oportunidad de contactarlo. Con mucho gusto, mi querido Ricardo Ochoa. Si me das tu número o me proporcionas tu número al contacto que tienes en CADEFI, yo me comprometo a reportarme contigo y con mucho gusto platicamos y si hay oportunidad trabajamos. Pero yo creo que la parte importante es lo que ya escribí y ya borré, trabajar con pasión, con compromiso, ¿me explico? Con civismo fiscal. Y desde luego, disfrutando lo que tú haces, mi estimado Ricardo. Y finalmente, pues hay que apoyar a la gente, ¿no? A la gente nueva, porque algo que yo pasé, y a lo mejor ustedes coincidirán. Dicen, oye, ¿cómo quieres que vaya a trabajar si las empresas quieren experiencia? ¿Y cómo voy a tener experiencia si no me dan la posibilidad de trabajar con ellos? Pues menudo problema. Entonces, yo sí estoy abierto a compartirlos. Por eso he invitado a algunos amigos que ustedes conocen, a Juan Carlos, por ejemplo, a Octavio, por ejemplo. Hoy le propuse a la capacitadora algunas charlas fiscales entre amigos de tema, por ejemplo, ya no tanto fiscal, sino quiero platicar de temas, por ejemplo, empresariales. ¿Cómo abordo al empresario para que entienda lo contable, lo fiscal, el civismo fiscal, la parte tributaria, que es un mandamiento constitucional, ponerme en el zapato del empresario? ¿Sí me explico? En fin. Pero bueno, cuenta con ello, mi querido Ricardo. Sale otra pregunta, esa no fue pregunta. Dice Marco Antonio Jiménez, dice, buen día, mi estimado maestro José Antonio. Pregunta, al momento de hacer un cambio en el objeto social de una empresa ante fedatario público, ¿esto crea un foco rojo ante el SAT? Esa es una pregunta. Y dice,
Asimismo, en el desglose de las actividades ante el SAT son como 4 actividades diferentes, mismos que están registrados. Siendo 4 actividades diferentes, también crea un foco rojo en el SAT. Gracias. Usted es un excelente expositor. Bueno, al igual que mi querido Ricardo Marco Antonio, pues no es que sea un excelente expositor. Yo, como los dije hace ratito, si tengo hoy el reconocimiento es gracias a ti, Marco, a ti, Ricardo, a ti, Octavio, a ti, a todos mis amigos, a mis seguidores, a mis fans, a la gente que me honra con su presencia, que nos da la oportunidad de entrar a su oficina, de entrar a su casa. Y como decía por ahí una canción de Cuco Sánchez, si no me equivoco, nadie es monedita de oro. Habrá gente que le guste mi forma de trabajar, le mando besos, abrazos. Habrá gente que me dice, José Antonio es pedante, es payaso. Pues igual y sí. Déjenme hacer un comentario. Y de verdad, con el ánimo de sumar. Yo cuando daba clase en la ESCA, y mándenme un saludo si alguien me escucha de la ESCA, de verdad, porque eso me llena, me alimenta. Cuando daba clases en la ESCA, alguien se acordará, los exámenes los hacía la coordinación de fiscal. Y estaban más que resguardados, ¿eh? Por otro lado, los exámenes se hacían en sábado. Y en sábado estaba, obviamente, todos los maestros de fiscal, estaba el coordinador de fiscal, estaba el jefe de materia, estaba el director y estaba el subdirector, para que vean el impacto. ¿Me explicó? Estaba muy vigilado el examen. Los exámenes, alguien se acordará, duraban de 4 a 6 horas, porque eran exámenes prácticamente como de grado. Ahora, ¿por qué menciono esto? Que es algo que yo valoro y el ejemplo que es emblemático. Yo, por ejemplo, y es donde viene el comentario que me decían, es que José Antonio es un gandalla, es un payaso, es un creído, es un patán, siente que es la única coca del desierto. Pues le digo, pues igual y sí, pero ¿saben el por qué? Porque la gente lo valora. Fíjense, alguien decía, yo saqué 6 con José Antonio y para mí ese 6 me sabe a 10 porque aprobaron. ¿Me explicó? Segundo punto, yo entraba a mi clase y ya después de mí nadie entraba. Ahora, y algo que a mí me recuerda con mucho orgullo es el siguiente, la gente tenía hambre de estudiar. Por eso quiero que alguien me salude hoy de la ESCA, de cualquiera, en particular de Pepan. Si alguien no entraba, yo salía de mi clase y jóvenes sentados en la puerta de mi clase para escucharla. Y eso es hambre de ser alguien. ¿Sí queda claro? Cosa que no se da en otras universidades. Pero bueno, por eso yo quiero mucho a mis chavos. Pero bueno, eso salió del alma. Pero bueno, entonces contestando la pregunta de Marco, mira, a propósito de la reforma en outsourcing, Marco, mi sugerencia, y lo puse en el curso anterior, mi sugerencia es modificar el objeto social de la empresa, porque tiene que ser una empresa con un objeto social específico, ya no como antaño que tenían 2 o 3 o 4 hojas de objeto social. ¿Y por qué digo específico? Porque realmente ese objeto social es la actividad preponderante que debes de tener registrada ante el SAT. Y cuidado con esto, porque esto tiene como dedicatoria también las donatarias autorizadas. Y cuidado con esto, que lo vamos a retomar en un minuto. Por lo tanto, y derivado de eso, cuando tú, digamos, acotas, perfeccionas, depuras el objeto social, si bien es cierto la autoridad puede tomar la decisión de revisarte. Ahora, ¿esto crea un foco rojo? No, definitivamente no. Pero como yo le decía apenas a un gran colega que trabaja con un servidor, que por cierto ha crecido mucho, como contador, como padre hoy de familia, que le mando un saludo, ¿sabe quién es? Yo le decía, oye, mi querido colega, hay que hacer las cosas, pero hacerlas bien, ¿me expliqué? Porque muchas veces piensan que uno como contador nada más sugiere algo al azar y ahí se queda. No es cierto. Debemos de tener el fundamento, el contrato y todo lo que se requiera. ¿Queda claro? ¿Y por qué lo menciono, mi estimado Marco? Porque si tú modificas el objeto social en tu pregunta y llega a revisarte la autoridad, no es tanto por la modificación del objeto social, por eso el comentario de mi amigo, sino que tienes que cuidar
todo lo que gira alrededor de tu empresa. ¿Queda claro? Porque a lo mejor estás mal en pagos provisionales, está mal tu declaración anual, a lo mejor está mal tu DIOT que se sigue platicando, a lo mejor no has presentado avisos por operaciones vulnerables, a lo mejor no has subido cuenta electrónica, a lo mejor no tienes registrados los socios en el SAT. Eso sí puede provocar una visita del SAT. A lo mejor no haces una confronta o no tienes la pericia o el tiempo para revisar lo que declaras con lo que timbras. Eso sí puede provocar una visita del SAT. Cuando no checan tus ingresos, de acuerdo, con tus depósitos bancarios, que ese es otro problema que también tenemos, pero en sí el objeto social no representa, a mi juicio, una contingencia ante el SAT, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos, mis estimados amigos. René Jiménez, que se me hace conocido, y con gusto atendemos su pregunta, dice: Contador José Antonio González Castro, buenos días, gracias que se sabe mi nombre completo. Dice: hablando de asambleas ordinarias o extraordinarias de empresas, ¿cuál es su opinión respecto de que la autoridad para este año 2021 pudiera presumir que no se cumplieron con las formalidades de la misma si no se tiene evidencia fotográfica de 1, asistencia de los socios, o 2, accionistas y que estos presentaron sus acciones, y 2, que realmente se llevó a cabo la asamblea? Bueno, mi estimado René, yo creo que hay una frase que yo aplico cuando me pongo la camiseta de auditor, y la frase ¿cuál es? Piensa mal y acertarás. Y yo creo que esa frase la está aplicando la autoridad, porque no tanto las actas, mi querido René, sino los contratos, ¿de acuerdo? Los papeles de trabajo, no los tenemos actualizados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, y nada más te doy un ejemplo en base a mi experiencia, René. Hoy me están contratando y me dicen: quiero que me hagas una evaluación de mi empresa. Sale, te hago, porque la quieren vender. Me queda claro. Y obviamente hay varios métodos para evaluarlo. Yo no soy experto en evaluación, pero la puedo hacer en base a mi experiencia, mis conocimientos, las normas de información financiera, y requiero cierta información. Y algo que requiero es el informe del administrador, que por cierto debe de ir inserto en la acta de asamblea ordinaria. Pero bueno, entonces pido, y la respuesta casi es contundente: no se tienen. ¿Qué es lo que piensa el SAT? Porque a la mera hora se hacen. Entonces, por eso viene la referencia en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, que se reformó del año pasado, 2020, y tiene unas adiciones que ya las comenté para el 2021, porque me está recordando la autoridad que debo de hacer actas de asamblea ordinarias, ¿de acuerdo? No olvides que también una reforma que ya mencioné de la autoridad es un servicio para la identificación biométrica de las personas físicas, y es donde encaja tu pregunta, porque la autoridad se ha dado cuenta que los socios, los accionistas, ¿de acuerdo?, los titulares de partes sociales son personas de la tercera edad, son personas ya fallecidas, son estudiantes, son amas de casa, son personas que no están localizadas, y me puedo seguir, ¿sí me explicó? Entonces creo que por ahí va la autoridad. Por eso sí puede revisar y acreditar la evidencia de que realmente esas personas existen. Ahora, por la contraparte, ¿de acuerdo? Y me adelanto con una precisión, espero que la tenga por acá, déjenme, y si no lo comento para que no me salga del contexto. No, bueno, no la tengo, pero bueno. Sigo con René. Otro de los puntos importantes, y es donde viene precisamente tu pregunta, es precisamente de que derivado de esta identificación biométrica y demás, hay una reforma que no prosperó, que es una de las precisiones que hizo la Cámara de Senadores, en donde propuso que la reforma, si no me equivoco, al artículo 45, 69 y 137 del Código Fiscal de la Federación, que hablaban de que las fotografías, las cámaras fotográficas, las cámaras de video, entre otras, no podrían considerarse como una evidencia que la autoridad pudiera hacer respecto al contribuyente. Entonces, ahí están los dos escenarios. Lo que uno ha provocado, y soy honesto, uno ha provocado eso, y por otro lado, que la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permita. Entonces, mi estimado René, ahí saca tu propia
conclusión. Y no me salgo por la tangente, ¿eh? Bueno, seguimos y vamos con otra pregunta, en donde les recuerdo que nos vamos a ir a break para que vayan preparándose a las 11 de la mañana en punto. Gabriel de Jesús me escribe, dice: buen día, quisiera saber si el plazo para corregir el CFDI de nóminas a favor. Bueno, aquí no entiendo bien la pregunta, pero la vuelvo a leer. Dice: buen día, quisiera saber el plazo para corregir CFDIs de nómina de favor. Bueno, como yo te decía al inicio, mi estimado Gabriel, ya salió publicada la resolución miscelánea el 29 de diciembre del 2020. Y voy a comentar en el tema de reformas fiscales las reglas que se apegan a la reforma. Sin embargo, te comento que no me sé de memoria todas las reglas. Entonces, en los años pasados sí ha habido un plazo a mayo o a junio para cancelar los FDIs, siempre y cuando haya un error, ¿de acuerdo? Déjame checarlo ahorita que nos vayamos al break, y si esa regla se publicó, con mucho gusto te digo qué regla es, mi estimado Gabriel de Jesús. Bueno, seguimos. Elizabeth Monroy dice: contador Toño, gracias por la confianza. Elizabeth dice: muchas felicidades y gracias por compartir su conocimiento. Nada que agradecer, estoy a sus órdenes. Raimundo Becerril dice: maestro, buenos días. Antes, agradeciendo sus buenos deseos y deseándole un año de muchos éxitos. Raimundo, igual para ti, tu familia, tus colegas y demás. Dice: por otro lado, respecto a los esquemas reportables, la información que se debe de presentar correspondería solamente a lo que se generan a partir de enero de 2021 o aquellos que tuvieron sus efectos durante 2020. Y si aplica este último caso, ¿cuál sería la fecha límite para reportarlos? Bueno, mi estimado Raimundo, mira, te doy 2 o 3 comentarios precisos. Número 1, la reforma de los esquemas reportables es una reforma del año 2020 con 14 fracciones puntuales del artículo 199. Segundo punto, dentro de la resolución miscelánea que se publicó el año pasado, se establecen 28 reglas, ya la mencionaba Raimundo, de la regla 2.22.1 a la 2.22.28 respecto a la información que se tiene que reportar. ¿Queda claro? Por otro lado, ya te decía, el segundo párrafo del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación establece que el número de identificación del esquema reportable que me da el SAT lo tengo que reportar en mi declaración anual, ¿de acuerdo? Sin embargo, la sinergia me dice que los esquemas reportables del 2020 se tienen que reportar en 2021, pero aquí es donde empezamos con contradicciones. ¿Por qué razón? Porque la mecánica, como ya lo vamos a ver en el curso siguiente, me dice que cuando se ponga a disposición del cliente o cuando se empiece a comercializar, ¿de acuerdo? Yo tengo un plazo para presentar los esquemas reportables, pero si son del 2020, esos plazos ya vencieron. Es uno de los llamados que se le hace a la autoridad fiscal, que me diga de manera puntual varias cosas. Primero, ¿cuál es el umbral o el límite de ingresos para empezar a reportar? Cosa que no sabemos. Segundo punto, que si vamos a empezar a reportar esquemas del 2020, ¿de acuerdo? ¿A partir de qué fecha? Porque los plazos ya vencieron. Lo que sí estamos en plazo, y eso viene, mi estimado Raimundo, en el año, sí viene en el artículo 201, me dice que sí va a haber una declaración informativa en febrero de este año, ¿de acuerdo? Solamente dando información de los contribuyentes que se beneficiaron o se van a beneficiar con los esquemas reportables. Entonces, hasta ahí dejo mis comentarios, y si de aquí al día 15 hay algo adicional, con mucho gusto lo comparto. ¿De acuerdo? Sale. Bien, Raimundo, vámonos, dice: profesor José Antonio, buenos días, Chava, por acá viéndole en exposición, soy del Poli, aunque no de Tepepan, del casco de Santo Tomás, un buen día y un gusto. Mi estimado Chava, sabes que hay un aprecio, somos igual de la misma casa, de la misma familia, de la misma alma mater, tú como estudiante, yo como docente. Yo estuve mucho tiempo en Tepepan, casi 20 años, tú fuiste de Santo Tomás, pero al final del camino, pues somos politécnicos. Entonces, los comentarios bien propositivos para todos, y gracias por tu saludo. Dice: saludos al contador José Antonio Esca, Santo Tomás, José
Martínez. Excelente curso. Gracias, mi querido José Martínez. Igual, al igual que el Chava, yo también fui muchas veces a la ESCA Santo Tomás, que siempre había una rivalidad bien entendida, que si los de Santo Tomás eran mejores a los de Tepepan, o los de Tepepan mejores a los de Santo Tomás. Para mí, los dos son excelentes. No mejores, excelentes, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Dice, Contador Castro, un saludo. Pedro Soto, Escatepepan. Pedro Soto, de verdad, un abrazo y de verdad que con mucho gusto. Gracias, Pedro. Dice, buenos días, maestro José Antonio. Mi nombre es Alicia. Soy totalmente politécnica de la ESCA Santo Tomás. Igual, mi querida, Alicia, yo también soy politécnico, soy Puma y soy lince. ¿Por qué razón? Porque yo estudié una especialidad en la UNAM, por lo tanto tengo al Puma tatuado, ¿de acuerdo? Politécnico, al burrito, y desde luego lince. ¿Por qué? Porque pues también di clase y estudié en la UVM, entonces ahí tengo mis animales favoritos, ¿de acuerdo? Pero bueno, gracias. Entonces vamos a ver si tienes una pregunta. Dice, me fascina escucharlo por la manera que nos transmite sus conocimientos. Dios lo bendiga mucho. Seguiré escuchando que nos den cursos sobre CFDI. De hecho, yo he propuesto, Alicia, un curso o una charla fiscal entre amigos. ¿Qué hay cambios? Sí, te los vamos a ver algunos de ellos, Alicia. Dice, buenos días, José Antonio. Lourdes de la Escatepepan. Lulú, un placer escucharte, saludarse. Gracias porque me escribas. Buen día, José Antonio. Dice, si continuamos con sucursales en las zonas fronterizas, el IVA aplica en ellas. Yo sería de la opinión que sí, mi querido Julio César, que nos escribe de Chiapas. ¿Por qué razón? Porque aquí la idea me dice que son de las cosas bonitas de análisis, que es parte de la chamba tuya. ¿Por qué digo de la chamba tuya? La idea dice tener domicilio fiscal en la región fronteriza, pero no me dice que sea de la casa matriz o no me dice que sea de la sucursal, ¿de acuerdo? Simplemente domicilio fiscal. Por lo tanto, si tú en base al RFC, concretamente artículo 30 y 31 del reglamento del código, presentas un aviso de apertura de establecimiento, para mi gusto, tienes un domicilio en la región fronteriza. Ahora, segundo punto, que se preste el servicio o se enajene el bien en la recitada región fronteriza. Entonces, si tú tienes una sucursal, un establecimiento y lo haces, desde mi punto de vista, es que sí tienes que aplicar el estímulo del 8%. Pero bueno, nada más te invito a que hagas lo siguiente. Y simplemente es el toque que tú le das. Por eso es donde decía, se tienen que renovar, se tienen que reevaluar. ¿Por qué razón? Porque ustedes, como dice por ahí un eslogan, ustedes valen mucho y merecen respeto. Es un eslogan establecido, no sé ni quién lo dice. Pero bueno, ¿por qué menciono esto? Porque son de las cosas que se tienen que hacer, pero hacerlas bien. Si cabe la duda, primer dato, haz una consulta a la Prodecom, ¿de acuerdo? Y de verdad que la consulta te la va a contestar la Prodecom. Se toma su tiempo, pero te la contesta. Y ya tienes un antecedente. Segundo punto, haz una consulta en los términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación sobre situaciones reales y concretas y que la autoridad te la conteste. ¿Sí me expliqué? Pero para todo esto, pues dale razón de negocios, etcétera, etcétera. Pero de mi punto de vista, sí aplica la reforma. Bueno, permítanme avanzarle un par de láminas más porque ya estamos próximos al break, en donde vamos a entrar a algo que venía como propuesta de reforma, y desde luego, no prosperó, ¿de acuerdo? Para entender esta propuesta, me voy a la exposición de motivos, hablo de la cuota complementaria para gasolina y diésel. ¿Qué es lo que se propuso dentro de la reforma? Vean, me dice, proteger el poder adquisitivo de los mexicanos, primer elemento. Incremento de la gasolina y diésel en términos reales, ¿de acuerdo? No nominales, que quede claro esto. Mitigar la volatilidad de las referencias internacionales y del tipo de cambio. A propósito, la exposición de motivos me dice de que derivado de la pandemia hubo una baja de precio en la gasolina, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se propuso esta reforma, ¿de acuerdo? Reducción del precio de la gasolina y diésel 2020, lo que acabo de mencionar. Protección de las finanzas públicas, no implica una tasa adicional o sobretasa del diésel, no viola el principio de legalidad. Esto es lo que se establecía como exposición de motivos.
Ahora, yo lo llamé, y así viene en la exposición de motivos, cuota complementaria, ¿de acuerdo? Porque ya hay una cuota en IEPS. Ahí les doy el dato, ahí viene en su pantalla. Vean. En materia de gasolina magna, la cuota es de 4.95, gasolina premium 4.18 y diésel 5.44. Entonces, adicionalmente a esto, debería de venir una cuota complementaria de IEPS, ¿de acuerdo? El fundamento de esto es el artículo 2, fracción primera, inciso D, de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Y bueno, esta lámina, derivado de algunas publicaciones y demás, simplemente les leo el encabezado y dice, Hacienda retira cuota complementaria del IEPS en gasolina. En conclusión, esta reforma no prosperó, ¿de acuerdo? Bueno. Me voy a una pregunta adicional y un saludo. Me escribe mi querido y gran amigo Eduardo Núñez Bautista, por lo tanto le doy una bienvenida, un saludo y desde luego atiendo su pregunta. Dice, profe Toño, saludos y feliz Día de Reyes. Pues no muy feliz, Lalo, porque no me trajeron nada, por eso traje mi Pepe Grillo. Pero les decía, al rato voy a una agencia del ovalito azul, a ver qué juguetito me compro, porque déjenme platicarle esto. ¿Ustedes saben la diferencia entre los niños y los adultos? Dice, es el precio en los juguetes. Y por eso voy a ver si hay un juguete que pueda comprar precisamente para que me dé por satisfecho en el Día de Reyes. Pero bueno, dice, duda. Si derivado de una fusión realizada para efectos mercantiles 31 de diciembre del 2020, vean que ya habla de términos ya un poquito jurídicos y fiscales, fusión de sociedades. Y aquí es donde debe de empezar a maquilar su mente. A ver qué dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, qué dice el Código de Comercio, qué dice la Ley del Impuesto sobre la Renta, qué dice el Código Fiscal de la Federación, etcétera, 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 ¿de acuerdo? En donde de manera anticipada, Lalo, que hoy te veo tu pregunta, chécate el artículo 213 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 215 de la misma Ley General de Sociedades Mercantiles, donde te vas a encontrar con una sorpresa de que la fusión tiene obviamente efectos 3 meses posteriores a la fecha que se inscriba en el RPP, es Registro Público de la Propiedad. Ahí está, ¿me explicó? Sale. Entonces dice, podría ya presentar la anual del ejercicio 2020 y en el formato nuevo del SAT por fusión o en el formato anterior, o tendría que esperarme a marzo del 2021, toda vez que el anual trae precargada la información de los provisionales y es posible de que se actualice con los datos mensuales. Bueno, te comento, Lalito, bien, cuando ustedes hacen un proceso de fusión, uno de los aspectos que deben de considerar, aparte de lo que diga la Ley General de Sociedades Mercantiles, es precisamente lo que establece el código. ¿Por qué menciono esto? Porque el artículo 14, letra B del código, me dice que en tratándose de fusión, si bien es cierto, no se considera enajenación para efectos fiscales y en consecuencia, derivado de la transmisión de activos, no hay pago de impuesto. Reuniendo ciertos requisitos. ¿Cuál es un primer requisito? Que se presente el formato RX ante el SAT, desde luego. Segundo punto, que se sigan realizando las mismas operaciones por lo menos 12 meses posteriores a la fusión. Y tercero, de que la sociedad fusionante, que es la que persiste derivada de la fusión, presente las declaraciones correspondientes, ¿de acuerdo? Y es responsables solidarios. Por lo tanto, a partir, Lalito, de que tú ya tienes los acuerdos de fusión, que ya tienes la acta de asamblea extraordinaria, de que ya está inscrita en el registro público de la propiedad, ¿de acuerdo? Y de que ya presentaste el formato RX ante el SAT, ¿queda claro? Como ya cumpliste todo eso, quiero pensar al 31 de diciembre del 2020, yo te diría que coincide tu declaración anual previa a la fusión en esa fecha, ¿de acuerdo? Y a partir del tiempo que se tarde la autoridad y de las publicaciones que la empresa puede hacer, ¿de acuerdo? Y que no haya objeciones ni en materia mercantil ni en materia fiscal de los meses que transcurran de enero, febrero, marzo, abril y demás, en donde ya concluyas todo eso, vas a presentar otra declaración anual, ¿de acuerdo? Pero ya por fusión. ¿Queda claro? En donde prácticamente en esa declaración anual tus estados financieros
específicamente balance general, tiene que quedar en rojo. Perdón, más que rojo, se me fue la idea. Tienen que quedar en ceros. Bueno, voy a terminar con esta lámina simplemente para entender, comprender en qué estriba la reforma al artículo 40, letra A del Código Fiscal de la Federación, que nos habla del embargo precautorio y obviamente incluye a una persona llamada tercero relacionado con el contribuyente o el responsable solidario. ¿Qué quiere decir esto? Y alguna ocasión puse un ejemplo, que si tú a partir de este año 2021 cobras